¿Qué tal estás? Bienvenido. Metafísicas, espiritualistas y materialistas. Realmente el espiritualismo es una forma de entender la filosofía que ha surgido ya con el idealismo, con el platonismo y con otras teorías filosóficas, pero se puede definir de una forma más clara de esta manera. Si eres de los que piensan que la realidad que percibimos es solo una apariencia, una ilusión producida por nuestra particular y deficiente manera de experimentar el mundo, si además estás convencido también de que por debajo de las confusas y cambiantes apariencias existe una realidad auténtica que, a pesar de no poder ser captada por los sentidos, constituye el verdadero soporte de la información que estos nos transmiten, es que eres espiritualista. Si además estás convencido de que eres algo más que el cuerpo y el cerebro, si piensas también que tus ideas, sentimientos y creencias no se pueden identificar con estados neurofisiológicos del cerebro, porque tú eres algo más que conexiones nerviosas y materia, también eres espiritualista. Y si piensas que tu identidad como persona, lo que te hace ser quien eres, es tu mente y que además esta es la que da valor y lo que garantiza la supervivencia más allá del deterioro y la destrucción de tu cuerpo, también eres espiritualista, si crees en definitiva en la inmortalidad del alma. Por otra parte, los espiritualistas también creen que existen pues, o dioses o un dios, una realidad inmaterial. Dios podría ser la causa de todo lo que hay, también pues es espiritualista. En definitiva, si se comparte alguna de estas características que acabo de mencionar, entonces realmente esa persona es espiritualista o es idealista. En ese sentido, el idealismo claramente es un espiritualismo. Y en relación precisamente con los planteamientos espiritualistas, uno de los más evidentes y claros es el idealismo platónico, porque Platón, que murió en el año 347 a.C. aproximadamente, no solo defiende la existencia de una realidad espiritual más allá de la material, sino que mantiene su primacía respecto a la material. Y de hecho el propio Platón, ante un mundo imperfecto y que cambia, que nunca permanece igual y que por tanto resulta imprevisible y azaroso, pues el ser humano se siente confuso y desprotegido, lo que le genera angustia y ansiedad. De esta manera, si cambia el paisaje, si se deterioran y destruyen pues distintas cosas, si los animales se enferman y mueren, si yo mismo envejezco y muero, ¿qué seguridad puedo tener acerca de la vida? Pues muy poca o ninguna. Solamente la que me proporciona la existencia de un mundo ideal y la que me proporciona la existencia del alma inmortal, individual. Esto realmente es lo que plantea Platón. Y por ejemplo, en uno de los diálogos de Platón, el Timeo, escribe Platón lo siguiente: siendo las cosas así, es necesario admitir que existe una primera realidad, todo lo que tiene una forma inmutable, que de ninguna manera nace y muere, que nunca admite en sí ningún elemento venido de fuera, que nunca se transforma en otra cosa, lo que no es perceptible ni por la vista ni por ningún otro sentido, que solo el entendimiento puede comprender. Fin de la cita del diálogo Timeo de Platón. Efectivamente, para Platón hay una dualidad ontológica, el mundo inteligible de las ideas, que es un mundo inmaterial, y es el mundo verdadero, auténtico, y luego está el mundo sensible, por eso hay la dualidad ontológica y epistemológica. Y para Platón, la primera realidad, o mundo de las ideas, está formado por ideas eternas, que son inmutables, que no cambian, que son perfectas y que en ese sentido son inalterables también. En ese sentido, la idea de justicia de bien, por ejemplo, son ejemplos prototípicos de las ideas tal como las plantea el propio Platón. Para él las tres ideas más importantes son la verdad, el bien y la belleza. En ese sentido, para Platón este mundo sensible, este mundo material es tan solo una sombra, un pálido reflejo, se podría decir, del mundo ideal, tal como las acciones y las personas lo son, porque participan de la idea perfecta, por ejemplo, de la justicia. En definitiva, hay una idea de participación o de imitación de lo que es justo, de lo que es bello, de lo que es bueno, etc. Y así con todas las ideas. Esto fue claramente negado y rechazado por su gran amigo y discípulo Aristóteles, que consideraba desde una perspectiva no idealista, sino realista, que solamente existe el mundo sensible, el mundo de la apariencia, en definitiva, el mundo material. Y por lo tanto estaba convencido Aristóteles de que
esta división en dos mundos, mundo ideal y mundo sensible, era absolutamente errónea y falsa. En cualquier caso, fue amigo de Platón, le respetó, incluso escribía Aristóteles al principio, cuando era más joven, con un estilo parecido al de Platón, y por supuesto ambos fueron grandes filósofos, sin ninguna duda. Y el propio Aristóteles está bastante influido en cuanto a su estilo de escritura, por ejemplo, y en otras cuestiones, por las propias ideas de Platón también. Y Platón, a su vez, también consideraba a Aristóteles como su discípulo más aventajado y, diríamos, una mente brillante también. De hecho, lo llamaba en la academia la mente. En ese sentido, también hay otras formas espiritualistas de pensamiento, como es, por ejemplo, el racionalismo cartesiano, el racionalismo de Descartes, lo que se puede denominar la realidad sustancial cartesiana. En ese sentido, Descartes es uno de los representantes históricos del espiritualismo o del racionalismo, puesto que se opone al reduccionismo material, y para este racionalista, para el creador del racionalismo moderno, para Renato Descartes, únicamente hay tres sustancias de las que podamos afirmar que tienen existencia por sí mismas y que no dependen de otra realidad para existir. De ellas solo una tiene naturaleza material. Está por una parte la sustancia pensante o res cogitans, cosa pensante, sustancia pensante o alma, y la esencia, diríamos, de esta sustancia pensante es el pensamiento. Y aunque es una sustancia imperfecta en las personas, puede caer en el engaño y en la ilusión, posee una potente arma para no caer en el engaño, que es la razón. Esta sustancia está dotada también de libertad, la sustancia pensante humana, la propia de cada persona. Además existe, para Descartes, la res extensa o cosa extensa, o sustancia extensa, sustancia material o mundo, se podría decir también, y la forman todos aquellos seres y objetos que tienen una localización espaciotemporal y que están sometidos a las leyes de la física. Es una realidad imperfecta, finita y creada por Dios, porque para Descartes la garantía de la verdad del conocimiento humano es Dios precisamente. Es un pensador que contempla a Dios como base de su sistema racionalista y metafísico. Y por último está la res infinita, o cosa infinita, que es la sustancia divina o sustancia infinita, que es Dios. Se caracteriza por ser perfecta, Dios es perfecto, eterno e infinito. Es además ontológicamente la realidad suprema y es la que garantiza nuestro conocimiento sobre la realidad, como anteriormente ya he dicho. Por lo tanto, en sentido estricto, podemos decir que es la única sustancia que propiamente merece ser calificada como tal, ya que es la única que no ha sido creada por nadie, que existe por sí misma y de manera eterna y con atributos de infinitud, y es infinita además, podríamos decir. También es verdad que ha habido otros tipos de espiritualismo a lo largo de la historia de la filosofía. El más célebre probablemente es el absolutismo hegeliano, en el sentido de idealismo absoluto hegeliano. El sistema filosófico de Hegel, que fue un filósofo que nació en 1770 y murió en 1831, puede entenderse como la culminación o radicalización, se podría decir también, del espiritualismo y realmente tiene unos precedentes en Descartes y en otros filósofos anteriores, puesto que Hegel no parcela la realidad en distintos mundos o sustancias, sino que considera una sola realidad, que es pensamiento, idea o espíritu o razón. Repito, una sola realidad, razón, espíritu, pensamiento o idea. Además, Hegel lleva esta realidad total del mundo, espíritu absoluto, porque contiene en sí la totalidad de lo real, de lo empírico, el mundo o naturaleza, Dios y también la conciencia o pensamiento. Sin embargo, este espíritu o totalidad no nos es dado de una vez desde el principio, sino que es el producto o es el resultado, se podría decir, final de un proceso dinámico de maduración al que Hegel denomina proceso dialéctico o dialéctica. Este proceso histórico o dialéctico consiste en la confrontación y superación de los contrarios para pasar a un estado superior o mejor. Pero, ¿qué es o cuál es ese estado mejor? ¿Cuál es el final de este proceso? Y podemos preguntarnos también, ¿la finalidad de todo el acontecer histórico cuál es? No es cierto, podríamos pensar en el progreso material, sino que para Hegel, al final, o podemos decir que el final de la historia es precisamente el espíritu absoluto, dicho de otro modo, la autoconciencia, el conocimiento total, por el cual la humanidad será más racional y por tanto será también más libre. El espiritualismo tiene diversos problemas.
a nivel epistemológico. Tanto los planteamientos específicos y concretos de Platón, Descartes o Hegel, como los de otros pensadores espiritualistas como Schelling, como Fichte y otros muchos, en un sentido general han sufrido numerosas críticas. Estos ataques se alimentan de varios aspectos más flojos o problemas del espiritualismo. Primero está el denominado problema epistemológico o de teoría de la ciencia, porque para los espiritualistas, mientras que de la realidad material poseemos la experiencia de los sentidos, la experiencia sensorial, que está en la base del conocimiento común y científico también, ¿a qué tipo de conocimiento podemos aspirar respecto a realidades como Dios o la mente? Pues a un conocimiento muy vago, muy confuso. Para los filósofos idealistas o espiritualistas, por ejemplo, es posible un conocimiento racional y fiable de las realidades divinas o espirituales, cuando esto, desde un punto de vista científico, no es posible. Sin embargo, los titubeos, contradicciones y replanteamientos de las distintas teorías ponen al descubierto un carácter claramente problemático del idealismo. Y también algo discutible es que no es posible una aprehensión rigurosa y fiable de este tipo de realidad espiritual, abstracta. No la podemos captar de una forma científica. También hay otro problema serio del espiritualismo, que es el problema ontológico, el problema sobre el ser de la realidad. Al predicar la existencia de diversos tipos de realidad, concretamente de dos, el mundo ideal y el mundo material, como sucede por ejemplo en Platón, en Pitágoras y en Parménides y en otros pensadores idealistas o espiritualistas, estos pensadores se ven en la obligación teórica por lo menos de explicar cómo se relacionan estas realidades, cómo se relacionan, repito, estas realidades. Claro, cómo se relaciona Dios con el mundo con Dios. Por ejemplo, el problema de la comunicación de las sustancias a través de la glándula pineal de Descartes, que se ha observado que es falsa, pero que en el siglo XVII, con un conocimiento no muy profundo de la fisiología del cuerpo humano, se consideraba que era algo quizás posible. En ese aspecto, todo eso supone un problema ontológico muy claro. Y por último, en relación con el espiritualismo, existe el denominado problema antropológico, en relación con distintas cuestiones. Por ejemplo, desde la perspectiva espiritualista, el ser humano viene a ser la unión de dos realidades de naturaleza distinta. Cuerpo, que es naturaleza material, y alma, naturaleza espiritual. Como decía Platón, desde una perspectiva espiritualista o idealista, el cuerpo es la cárcel del alma, algo que decían también los pitagóricos y el mismo Pitágoras. Y esto es algo que no hay forma de comprobarlo objetivamente, rigurosamente, de forma racional. Por lo tanto, en realidad se trata de una cuestión muy delicada y que ha nutrido vastamente la reflexión filosófica, pero sin llegar a conclusiones correctas. En cambio, con las metafísicas materialistas se parte de la experiencia, se parte de un conocimiento objetivable, riguroso, y si hubiera que decir qué es el materialismo, pues es lo contrario realmente al idealismo, al espiritualismo. Si una persona está convencida, por ejemplo, de que es un animal, aunque sea racional, pero un animal más, y de que la evolución de los animales, de las especies vivas, ha dotado de un complejo y sofisticado mando de control a las personas al que llamamos cerebro, el ser humano es el único consciente de que va a morir, todo eso pues supone también una perspectiva materialista de la vida y de la filosofía, y que además el sujeto es el responsable de todas sus ideas, creencias, sentimientos, decisiones, etcétera, pues también. Y si además realmente niega la existencia de un alma independiente, un espíritu independiente del cuerpo que sobrevive a la muerte, pues también se está mostrando pues, una interpretación materialista de la realidad y también a nivel filosófico. En ese sentido, pues realmente las metafísicas materialistas o las filosofías materialistas son, por ejemplo, el marxismo, que es un materialismo evidente, también la filosofía materialista de Gustavo Bueno, y otros, el atomismo, por ejemplo, de Demócrito y Epicuro, es una filosofía materialista. En definitiva, son aquellas filosofías que consideran que la naturaleza pues lo es todo y que el pensamiento deriva de las conexiones materiales que existen en el cerebro de una forma electroquímica, pero que al final explican el surgimiento de la inteligencia, de la razón, de la percepción, etc.
Y en ese sentido, pues cabe destacar como planteamientos materialistas, efectivamente, el atomismo clásico, como ya he nombrado, y también el materialismo histórico de Marx y el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Bueno, por ejemplo, escribió un libro, Animal Divino, sobre el fenómeno religioso, los números, etcétera, y hablaba del surgimiento de la religión como forma de culto a los animales, que luego fue cambiando, transformándose en una especie de politeísmo, de adoración de varios dioses, y luego una transición hacia el monoteísmo, etcétera. Ese tipo de teorías pues, son también claramente materialistas. Y si pensamos, por ejemplo, también en el materialismo cultural de Marvin Harris, pues más de lo mismo. También es otro tipo de materialismo muy unido a los planteamientos básicos, por ejemplo, del materialismo filosófico de Bueno. En ese sentido es una explicación de las formas de pensamiento a través de la realidad vital, de las condiciones de vida, de las circunstancias históricas, en definitiva de explicaciones de tipo material y no de tipo puramente abstracto y teórico y especulativo, y en ese sentido es un materialismo también crítico, el materialismo cultural de Marvin Harris, este gran antropólogo norteamericano ya fallecido. En ese sentido, realmente también es verdad que existen algunos problemas del materialismo. En definitiva, ¿cuál sería la explicación última del origen del universo? Aparte de su explicación puramente material a partir del Big Bang, pero antes del Big Bang que existía, puede creerse que de la nada surja algo. ¿De dónde surge todo? Aquí son preguntas que aparecen también en la perspectiva espiritualista y no solamente en la materialista. Y eso parece que supera el entendimiento humano, la capacidad de entender, diríamos, propia de los científicos incluso, porque se barajan numerosas hipótesis y teorías, pero no se llega a un conocimiento de momento preciso y riguroso de por qué surgió el mundo, la realidad, el universo, en vez de no haber surgido nada. Eso todavía no ha sido descubierto y quizás no lo sea nunca. O tal vez dentro de cientos de años se pueda saber por qué surgió el universo. Es una gran pregunta que no puede ser contestada con los medios de la ciencia actuales. Eso también es algo a destacar. Por supuesto, el materialismo intenta explicar las cosas que suceden en la realidad a través de un principio de razón suficiente o de explicaciones causales o de explicaciones materiales que abordan numerosos aspectos de la realidad para intentar entender esa misma realidad. Y eso es siempre positivo. Y eso es lo que realmente une al materialismo con la ciencia. De hecho, generalmente la ciencia podemos considerar que es un saber materialista, basado en datos, basado en verificaciones, en comprobaciones y en explicaciones de tipo racional basadas en el funcionamiento de las leyes naturales, de las leyes físicas, químicas, y de otra serie de parámetros puramente científicos. Y eso es lo que sirve para entender de manera científica lo que es la realidad, lo que es el mundo, lo que es el universo, etc. Eso también hay que considerarlo como algo muy valioso. Pero pueden surgir otro tipo de preguntas más profundas todavía, como las que he mencionado hace un momento, sobre el origen del universo, que todavía no son contestadas por la ciencia de una manera convincente, de una manera adecuada. Por tanto, parece que hay una serie de problemas epistemológicos en cuanto a la teoría del conocimiento, también a la capacidad de conocer algunos aspectos muy importantes de la propia realidad, sin que esto suponga darle la razón al espiritualismo, tampoco. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.